Ahora, si te parece, Osiris, aguardanos un minutito nada más. Tenemos imágenes de una Chilindrina, que es la otra mujer del Chavo. Muchos han hablado de que tal vez María Antonieta de las Nieves tenía en su deseo ser la elegida por don Roberto Gómez Bolaños, y de ahí también su enojo y su despecho con Florinda Mesa, que fue la mujer elegida por él como su mujer, y hace muy poquito reapareció Tati con su personaje emblemático, ¿no? Sí, vimos su queridísima Chilindrina en las redes sociales y ella contando cómo está viviendo esta pandemia también. Claro. Dio una nota, a verla un poquito. En un ratito, porque quiero también recordar algo, Tati, que tiene que ver con que la Chilindrina, como el profesor Girafales, ellos dos, creo que Kiko también, los tres, son los que salieron luego con el circo del profesor Girafales, el circo de la Chilindrina, o sea, bueno, tomaron la Chilindrina marca. Hasta hace poquito estuvo con el circo, pese a la cantidad de juicios que tuvo con Roberto Gómez Bolaños, ¿no? Correcto, es cierto. Mira, sí tienes mucha razón en lo que dices, de que se decía de que había más que cariño hacia Roberto Gómez Bolaños en sus inicios, pero finalmente ella lo aclaró en su momento diciendo que había un cariño muy especial entre ellos, había una fraternidad completa de amistad. Incluso María Antonieta de las Nieves conoció a la esposa de Roberto Gómez Bolaños y fueron muy amigas, dijo incluso que la veía como su madre, cosa curiosa de ese cariño que tenía. Y bueno, finalmente no estuvo de acuerdo en esta relación que tuvo con Florinda Mesa. Pues Florinda, sin duda, a lo largo de todo esto que estamos conociendo, pues fue quien se encargó de dividir el grupo, de dividir las relaciones amistosas entre ellas. Y sí, finalmente, tiempo después, tienen un proceso legal por los derechos de este personaje, y pasó que, curiosamente, cuando decide Roberto Gómez Bolaños de terminar esta serie, separarse y decirle a Chilindrina o María Antonieta qué va a pasar con nosotros, le dijo, bueno, pues nosotros ya terminamos nuestro ciclo, y ella le pide permiso para hacer un programa. Pausa dice, claro, ahí, adelante, Osiris, vamos. pausa ahí, ya nos contás qué termina respondiéndole Roberto Gómez Bolaños, pero antes tenemos las imágenes que prometimos de la Chilindrina, la queridísima Chilindrina, ahora en pandemia y con sus perros. Mis Chilindri amigos, quiero decirles que con esto del coronavirus, pues mucha gente le ha dado por abandonar a sus mascotas, a sus animalitos. No lo hagan. Ellos no te pegan el coronavirus. Ellos no les puede dar el coronavirus. Y ya que no puedes abrazar o besar a tus amigos, a tu papá o a tu mamá, miren cómo si pueden a los perritos, a los gatitos, a todos los animalitos. Por favor, los animalitos son parte de nuestra familia y también son hijos de Dios. No los abandones. Maravillosa María Antonieta, porque tanto en México como también aquí, por eso somos tan cautelosos al dar información sobre biología o ciencia, tenemos especialistas, se difundió que tal vez los gatos o tal vez los perros podían, contagiar coronavirus, y muchos no tuvieron mejor idea que tirarlos a las calles. Pero Siris, volvemos con vos para preguntarte, reunión María Antonieta, la que vemos, Roberto Gómez Bolaños, se corta el vínculo, ¿y qué le dijo Roberto? ¿Qué va a pasar con la Chilindrina? Le dice que siga ella con el proyecto que tenía, que incluso le daba a él la oportunidad de trabajar con su equipo. Hacen un programa piloto, un programa de prueba para ver si podría entrar al aire, y después pasa mucho tiempo hasta que la Chilindrina se da cuenta que ese proyecto no había sido, ya había sido como del gusto de un comité. Sin embargo, no se hacía porque Roberto Gómez Bolaños no quería que se hiciera, porque él quería, según María Antonieta, pues acabar con la imagen de la Chilindrina, porque incluso le había ofrecido que hiciera otros personajes y la Chilindrina no estuvo de acuerdo. Y en ese lapso, cuando empieza a haber ya varios descontentos y varias cosas que no coincidían con su relación de amistad, María Antonieta decide ir a
a ver si podía registrar o cómo estaba el registro de los derechos del nombre y el personaje de la Chilindrina. Y es cuando se va a derechos de autor a revisar y a ver cómo estaba su personaje y se entera que tenían 15 años, que nadie se había acercado a volver a registrar el nombre. Entonces ella lo que hizo fue aprovechar la oportunidad de registrarlo a su nombre, porque incluso le dijeron, todos los personajes no tienen ahorita el dueño del registro, entonces... Osiris, el tema es que incluso los primeros 5 años que vos detallás claramente, cuando empieza este proceso de duelo y de separación, la Chilindrina, enojadísima, hace 3 juicios contra don Roberto Gómez Bolaños. La justicia, obviamente, entendiendo que es una situación tan particular de derechos de autor, no le da lugar. O sea, la Chilindrina peleaba por ser la Chilindrina, por su identidad, y la justicia mexicana no se sabe si por ser justa o por ser un poco cholula con don Roberto, le daba de baja su pedido de justicia. Sí, en efecto. Y entonces es cuando ella ya decide registrar el personaje, y cuando se enteran que estaba a su nombre el registro, pues ahí fue que la tacharon de traición. Finalmente, don Roberto, cuando escribe El Chavo del Ocho y escribe los personajes, él simplemente les da nombre a cada uno de los personajes, cosa que es lo que comenta don Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves. Ellos fueron quienes le pusieron como el ingrediente esencial. Hubo una construcción de cada uno, eligieron el vestuario, la forma de hablar, cada uno tuvo mucho que ver en la creación de estos niñitos. Claro. El berrinche, el chusma chusma, las frases, el modo de poner el suéter en el caso de la Chilindrina, en el caso de las pecas, los lentes, bueno, todo eso, pues sí, finalmente ellos le dan esa vida y esa creación, y pues de ahí se agarran de que también a ellos les pertenece, ¿no? Y ese es el disgusto que tienen con ella, y eso fue como uno de los motivos para seguirle, como decimos acá, poniéndole el pie o bloqueándola de alguna manera para que siga con este personaje, y decide ella también pues buscar oportunidades en otras partes, y es así como se va pues a otras televisoras, se va a otros países, también a otras televisoras. Les surge la idea de poner el circo como un extraordinario recurso para ellos, porque pues finalmente los circos son los que también los han sacado adelante y los que los han mantenido con vigencia también en el gusto del público. Hablamos recién, Osiris, discúlpame, hablamos recién medio al pasar, y me gustaría que nos detengamos en este tema de los 7 pecados capitales y los personajes, que cada uno tenía asignado uno de los pecados y estaba identificado con eso. Fíjate que su análisis me llamó muchísimo la atención, porque yo no lo había visto desde ese punto de vista, pero ahora escuchándolos y detonándolos en cada uno de ellos, tienen mucho significado, mucho alineamiento con esas cosas, pero no lo había visto por ese lado. No es algo que haya sido pensado así. Mira, las lecturas, Osiris, como bien decía Tati, son infinitas. Hoy por hoy hasta hay personas especialistas en series de televisión que comparan la serie Dark, que es éxito en las plataformas digitales, con ideas que generó en la década del 60 El Chavo del Ocho. Por eso te digo, me parece que El Chavo fue en su momento el éxito, la gloria, ¿sí?, de la televisión mexicana, por otro lado inspiración para tantos, leyenda, y también toda esta otra historia que estamos desagregando ahora, que es la historia humana, que son las cosas más íntimas de la grabación, como por ejemplo, se habló mucho de rituales que hacían 2 productores antes de la grabación del Chavo en el humilde estudio del Chavo, porque era un estudio muy chiquitito. ¿Había rituales que se hacían dentro de esa escenografía? No, es algo que no te lo podría yo corroborar, es algo que no, la verdad lo desconozco, no tengo idea. Pero mira, en el medio se manejan tantas cosas de ese tipo que para la vibra positiva. No, está bien que nos vayas corriendo de plano lo que no está confirmado. Está bien saber qué está confirmado y qué es un mito que se fue construyendo al lado de un fenómeno como este. Y en esta línea aprovecho para preguntarte, recién mi compañero mencionaba un prendedor, ¿no? Un prendedor del señor Carlos Villagrán. Carlos Villagrán también es otra historia aparte, y creo que tan nutritiva como la de Roberto Gómez Bolaños. Portó toda la vida y aún hoy un prendedor con iniciales, con letras,
que serían las iniciales de todos sus compañeros, ¿sí?, del Chavo del Ocho, y que marcaba el orden en que cada uno iba a dejar esta existencia. Un hombre esotérico también, se lo considera así, y ese prendedor se lo ve en todas las fotos donde aparece Carlos Villagrán con un símbolo bastante dentro de los herméticos, de los masones herméticos. Él siempre tiene un medallón dorado con letras, y la última del listado, la última que iba a desencarnar o dejar la tierra o morir, era Florinda Mesa. ¡Wow! Está muy interesante lo que me dices. La verdad me llama mucho la atención. Tendré que buscarlo para entrevistarle a ver si quiere dar esa declaración. No, tampoco lo conocía. Es un dato bastante interesante que espero don Carlos, si nos está viendo, porque le encanta estar monitoreando todos los programas desde habla hispana y sobre todo cuando se tratan de ellos, a ver si nos puede dar la entrevista y sí, sería un gustazo. Quiero que nos lo averigüe, Osiris, dale. Tenga ese detalle, porque es muy interesante, y si coincide ese medallón con eso, pues vamos a detonar una bomba. Un escándalo sería. Ahora, ¿cómo ha sido a lo largo de los años con un fenómeno como el Chavo el vínculo con la política? Nulo. Jamás podemos ver al Chavo con alguna inclinación hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia algún partido político. Se sabía que había relaciones con políticos por lo mismo de la fama que tenían, o de lo funcionales que les podían hacer de pronto para ciertas campañas políticas, pero jamás expresó sus tintes políticos a nivel público. Ahora, es clara que, la situación de los medios televisivos son sensibles a los tiempos políticos. Está muy bien la pregunta que te hizo Tati, porque en algún momento se especuló de que había una veña, un guiño de un partido que gobernó muchísimos años, por no decir décadas, México, que es el PRI, al que le llamaron en algún momento el Partido de las Luces, por un enorme negociado con la red de iluminación pública, principalmente de Ciudad de México. En ningún momento hubo una cercanía, ni una animación de fiestas o un spot publicitario de campaña. Que yo recuerde, no, hasta la fecha no, en los últimos momentos no. De pronto, en su momento había una línea muy marcada en la empresa Televisa, finalmente con una inclinación hacia el Partido Revolucionario Institucional, hacia el PRI, un partido político que gobernó durante décadas nuestro país, y que el apoyo era incondicional hacia ese partido. Después, cuando empieza a gobernar la derecha aquí en México, empieza también a ser por una influencia de ciertas personalidades del medio artístico que se saltaron las órdenes de esta empresa, porque hay que recordar que Televisa era un monopolio y que ellos decidían qué se comentaba a nivel público. Incluso, no sé si ustedes conozcan a Kate del Castillo, sí, que fue llamada la atención, la reina del sur, por su inclinación hacia el Partido Acción Nacional, que en ese entonces era Vicente Fox. Y en el caso de esas generaciones, pues era donde tenían que ser solicitados, asistían, pero no hacían tanta presencia política con esa finalidad. Bien, vamos a alejarnos de eso entonces, si te parece, y volvemos a don Carlos Villagrán. Nos contaste todo lo que le tenemos que preguntar y sería verdaderamente un honor poder tener contacto en primera persona con él. Te pregunto, ¿qué se sabe de él? Más allá de su distancia con Roberto Gómez Bolaños, de la relación que tuvo con Florinda Mesa, luego de eso, rehizo su vida. ¿Qué otros emprendimientos avaló o él estuvo allí? ¿Qué otras cosas se supieron de él? Él sigue trabajando haciendo su presencia con el personaje Kiko. Él está viviendo en una zona como a unas 2 o 3 horas de aquí de la Ciudad de México. Es una persona que sí mantiene mucho también su vida privada al margen. Le gusta mucho hablar de sus compañeros de trabajo, pero de su intimidad, de su vida privada es muy reservado. De hecho, cada vez que nos hemos acercado a él, siempre llega solo, no llega en compañía de algún familiar o que nosotros sepamos. Es lo más que tenemos pero que sigue trabajando en su circo, detenido ahorita, como muchos están detenidos por no tener por ese problema de pandemia.
y que no trabaja mucho en México, en la Ciudad de México. Él hace mucho más circo fuera, en provincia o en otros países de habla hispana. Osiris, vuelvo al elenco completo del Chavo y me queda claro que la persona menos querida o más cuestionada ha sido Florinda Meza. ¿Quién era el más querido del grupo de actores? ¿Entre ellos mismos? Sí. Creo que Edgar Vivar. Edgar Vivar ha sido como el intermediario entre los dos grupos, entre los grupos a favor o en contra de Florinda Meza. Ha sido como el más conciliador y el que ha estado presente en el caso de Florinda Meza cuando muere don Roberto Gómez Bolaños, en el caso de María Antonieta de las Nieves cuando muere su esposo Gabriel. Incluso fue el único que estuvo acompañándola en el momento de la muerte de Gabriel, que era el locutor de esta serie de Chavo del Ocho. Después, con el tiempo, pues su amistad continúa fortaleciéndose. Incluso doña María Antonieta le da un beso en la boca en una de sus reuniones, y provoca escándalo porque decían que ya había una relación amorosa entre ellos. Sin embargo, no, salieron a declarar después que fue un beso de piquito, y de esa amistad que lleva tantos años uniéndolos hasta el momento. Y creo que, como lo mencionaban, la humildad de don Edgar Vivar, al ser no solamente un personaje, es una personalidad que de verdad que es un grande don Edgar, porque es una persona humilde, es una persona sincera, franca, culta, trabajadora, y ha sido, pues, de lo que podemos ver, amigos, porque ha estado tanto en las buenas y en las malas con doña Florinda como con el resto del mundo. Clarísimo. Osiris, quiero hablar del legado de Roberto Gómez Bolaños, porque un personaje tan fuerte para México, ni que hablar para Latinoamérica, pero para México más, deja un vacío enorme cuando fallece, cuando deja físicamente la tierra y también cuando dejó en su momento de grabar. En los últimos años ha aparecido algunos personajes, quiero que me orientes un poco en México. Yo recuerdo La Güereja, que es una señora también de muchos años que interpreta a una niña. ¿Fue un poco el reemplazo de Roberto Gómez Bolaños o no tiene nada que ver un estilo con el otro? No tiene nada que ver, nada que ver. María Elena Saldaña sí es un personaje también que tuvo en su momento fuerza, pero no trascendió a otras partes del mundo como lo fue la serie. Es una niña, como en el caso de Chabelo, por ejemplo, que Chabelo ese sí es un ícono también de los más importantes, que a sus más de 80 años sigue personificando a Chabelo, aunque desgraciadamente tampoco ya no tiene un espacio donde se presente. Sin embargo, María Elena Saldaña sí lo hace. Perdóname, Osiris, vamos a explicarle al público argentino, sí, que no tuvo la posibilidad. Chabelo es un enorme conductor de los domingos, creo, si mal no recuerdo, que hacía un mega show de horas y horas, vestido de niño como el Chavo, ¿sí? Con una voz bastante forzada que le ha traído hasta problemas en las cuerdas vocales. Correcto, fue una institución. Los domingos muchas generaciones también amanecíamos con él, diciéndolo de la buena manera, ¿verdad? Con programas de concursos, dando dotaciones de dulces, dando muchos premios, la catafixia, pero también hizo muchas películas para niños, para toda la familia. Es un personaje que empezó en blanco y negro para algún tipo, para un público mayor, ¿no? Público adulto, y después se concretó en el público infantil y familiar, y que siempre conservó ese tono de voz que tú bien lo dices y bien lo caracteriza, y que lo ha dominado por toda su vida. Incluso tú lo puedes llegar a entrevistar como Chabelo y como don Javier López Chabelo, entonces te cambia los dos tonos, ahí lo estamos viendo. Pero una persona dura en cuanto a su personalidad, en reacia, pero que también nos trajo muchas alegrías a todos los chavitos, como decimos acá en México. Ahí lo estamos viendo en pantalla para ver la similitud, Osiris, más que nada porque hay mucho público argentino que no amaneció tantos y tantos años con juegos, con sorteos, y con un señor grande que lo estamos viendo ahí, hoy por hoy creo que millonario, don Chabelo. Es como un don Francisco en su momento, que de Chile viaja a Miami y se hizo aún más millonario todavía. Chabelo lo mismo en México, ¿no? Hoy por hoy es un señor rico. Correcto. Osiris, correcto, Perdón, termina, no, discúlpame. Sí, ustedes mismos lo dicen, hay muy pocos personajes que están haciendo niños y que ya son
adultos que rebasan, no sé, los 70 años de edad, como en el caso de la Chilindrina, en el caso de la Güereja, que es María Elena Saldaña, en el caso de don Javier López Chabelo. Son muy pocos esos personajes los que quedan, que incluso algunos, pues muchas generaciones nuevas ya no los conocen, ¿no? Los millennials dicen, pues no tengo idea de quiénes son estos señores, pero que todavía nosotros, habemos generaciones que los seguimos consolidando como nuestros, como esa parte que nos hizo, nos entretuvo durante muchos años. ¿Tuviste oportunidad de visitar la vecindad? No, ya no me tocó. Soy como una generación menos de antaño, pero sí tuve la oportunidad, ya tenemos la oportunidad de muy pronto ver la vecindad del Chavo como una de las franquicias de comida rápida que próximamente, que esperemos, pasando todo esto, vuelvan a seguir en pie. Están haciendo, su hijo Roberto Gómez Fernández está haciendo una especie como de estas importantes franquicias norteamericanas de hamburguesas. Lo están haciendo con el Chavo del Ocho, entonces va a ser y van a recrear como una especie de situación de museo. Es la vecindad, vas a ir a comer a la vecindad del Chavo del Ocho con el menú del Chavo del Ocho, probablemente la torta de jamón. La torta de jamón, pero hablando del menú del Chavo del Ocho, que hablaba tanto de las tortitas de jamón, muy poco lo vimos comer al Chavo en el programa, comer creo que 2 veces nada más. Correcto. ¿Y qué tal cuando veías comerlo? ¿Cómo? No se te hacía agua la boca ¿qué tal se hacía verlo comer? No se te hacía agua la boca la torta de jamón. Pero sí, que es un pan con jamón nada más. Es un sándwich de jamón finalmente, pero ¿por qué lo vimos tan poco comer al Chavo? Es algo que nos llama mucho la atención, porque si algo hizo también notoria al Chavo del Ocho fue la torta de jamón, aparte del barril. ¿Cuáles han sido las frases que quedaron a partir del Chavo con los distintos personajes? Pienso en el cállate, cállate, cállate que me desesperas. Se me chispoteó. Claro. Fue sin querer queriendo. Ay, fue sin querer queriendo. Eso. Osiris. Híjoles, sí hay. Sí hay un montón de frases. Qué curiosidad, ¿no? Porque dicen que el pasado es pasado cuando se olvida en el presente, sino es una reminiscencia. El pasado vuelve todo el tiempo al hoy y nos dialoga. Hace un día nada más hubo un estudio de un diario muy importante de México que buscó en Google Maps dónde queda la comunidad del Chavo, la vecindad del Chavo, y dice que se encuentra, según este buscador, en Avenida Chapultepec 28 Doctores, en Ciudad de México. Incluso entre algunos conocidos cuentan que parte de la escenografía original está guardada en los almacenes de Televisa todavía. ¿Se destruyó todo? ¿Sí? ¿O algo de esa vecindad queda? Los almacenes de Televisa son inmensos y seguramente todavía hay cosas incluso que se pueden utilizar o las están reutilizando para este proyecto Gómez Fernández, que incluso él sigue trabajando para la empresa Televisa. Y bien lo dices, ese era uno de los estudios de Televisa ahí en Avenida Chapultepec, de los más grandes, los primeros, ¿no? De donde surge la televisión mexicana. Es histórica esa institución, que incluso sufrió muchos daños en el terremoto de 1985, y que incluso, se dejan de grabar ahí muchos programas y se pasan a San Ángel, pero sí, esa fue la cuna de esta serie que tanto trascendió. Aprovecho a mandar un gran abrazo a toda la población de Oaxaca, que todavía se está recuperando, una zona tan bella y tan lastimada por la naturaleza, y creo que este abrazo es compartido con Osiris. Te pregunto, Osiris, ¿por qué nunca ningún estudio de Hollywood, o desmentime si sí ocurrió esto, le compró los derechos a un exitazo como La Vecindad del Chavo? ¿Intentaron, se lo compraron? No lo sé. No lo sé, yo creo que era como muy arraigado del público hispano, del público mexicano. Curiosamente, don Roberto no brincó hacia ese mercado como lo hizo en su momento otro de los grandes de México, que fue Cantinflas. Él sí se fue a Estados Unidos, él sí tuvo acercamientos para hacer películas allá, y él sí trascendió también su legado. Pero en el caso de don Roberto Gómez Fernández, es algo bastante interesante que habría que descubrir. ¿Por qué no cruzar la barrera? Hay dos versiones al respecto, Osiris. Una versión que dice que hubo una propuesta millonaria de más de $100 millones y que él se negó
porque dijo nunca un producto mexicano va a ser levantado por una empresa que no sea mexicana. A ver, nos tenemos que meter en otra área, no lo voy a hacer muy largo, bien breve. México es un país orgullosamente digno y con una identidad muy plasmada desde la doctrina Carranza, que dice que toda riqueza que está en su suelo forma parte del pueblo mexicano. Eso muestra con orgullo, y hasta cuando las gaseosas americanas se meten en México, los carteles se adecúan justamente a la estética azteca. No pueden meterse, invadir estéticamente con la estética occidental o norteamericanista. Por lo tanto, ahí puedo entender un poco el pensamiento de este gran mexicano como don Roberto, que dijo, este producto fue, es y será mexicano. Tati. Luis, te amo, quiero que lo sepas. Quiero seguir en la línea de lo que estábamos hablando. Osiris, recién hablaste del hijo de Roberto Gómez Bolaños. Tiene 2 hijos, o tuvo 2 hijos él, ¿no? ¿Qué podemos saber de los hijos? Roberto Gómez Fernández es un exitoso productor mexicano de telenovelas. Ha hecho telenovelas de varios tipos. Él sigue llevando el legado de Roberto Gómez Bolaños con el Chespirito animado, y algunas otras series, incluso él. Están llevando muy bien la fundación de Chespirito. Están emprendiendo este nuevo concepto de franquicias de comida rápida del Chavo del Ocho. Es una familia unida, a pesar de todo es una familia unida, no como otros casos que conocemos que cuando se muere no han habido peleas por la sucesión. Sí, exactamente. Trabajan en conjunto en ese tipo de cosas. Y son exitosos por esa parte los hijos de don Roberto. Osiris, te agradecemos especialmente todo este tiempo, tu conocimiento. ¿Cómo sabe Osiris? Sabe todo. ¿Cómo sabés de todo? Osiris, un genio. No, me quedé creo que incompleto con todo lo que no, sabés muchísimo y te encargas. Perdón, esto no es fin de nota, ¿eh? Esto no es fin de nota, es el pedido para reencontrarnos con más detalles y tal vez, ¿por qué no? Algún video que puedas hacer con don Carlos Villagrán. Mira que me quedó tarea muy interesante, no me voy a quedar con esos datos, los voy a buscar, porque de verdad que coinciden muchas cosas que me estás diciendo y hay que aplicarlas. Vamos a seguir buscando detrás de esta leyenda este éxito, y como todo grupo humano, algunos más, otros menos, tienen bemoles. En este caso hay algunos capítulos que verdaderamente nos llamaron la atención, algunos muy para alegrarnos y otros para espantarnos, pero todo forma parte de la leyenda del Chavo. Gracias, Osiris. Un gusto, saludos desde México. Un genio, Osiris. Y un genio, mi compañero, por favor, Luis Brenner, que sabe de todo. De lo que sea mi compañero sabe, y yo lo amo por eso.